Bienvenido a su canal de economía. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el concepto de elasticidad, que es un concepto muy importante en economía. Se utiliza ampliamente en microeconomía, pero también en otras disciplinas como en macroeconomía. Bien, la elasticidad no es ni más ni menos que la sensibilidad de una variable a cambios en otra variable. Es decir, cuánto cambia porcentualmente una variable al cambiar otra con la cual tiene algún tipo de relación. Matemáticamente, la elasticidad se obtiene dividiendo la tasa de variación de una variable entre la tasa de variación de la otra variable, como podemos observar en la fórmula. Vamos a ver un ejemplo ilustrativo. En este ejemplo, un estudiante de macroeconomía estudió 30 horas en un examen para obtener una calificación de 7. En un segundo examen estudió 40 horas y obtuvo una calificación de 8,5. Y entonces el estudiante se pregunta cuál es la relación entre las horas de estudio y las calificaciones que obtiene en los exámenes. La forma de proceder es muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las tasas de variación de nuestras dos variables, que son el tiempo de estudio y la calificación académica en los exámenes. Realizando los cálculos, obtenemos que de una calificación de 7 a una calificación de 8,5 hay una diferencia de un 21%. Y respecto al tiempo, de 30 horas que estudiamos para el primer examen a las 40 del segundo, la diferencia es un 33% más. Es decir, 40 horas son un 33% más de tiempo que 30 horas. Y ya en un segundo paso, lo único que nos queda es dividir una tasa de variación entre la otra y obtendremos nuestra elasticidad, que en este caso va a ser de 0,63. Lo cual podemos interpretar diciendo que por cada 1% más de tiempo que dediquemos a estudiar, vamos a obtener una nota de un 0,63% más de calificación. Ahora el alumno, que ya tiene calculada su elasticidad, se pregunta qué tendría que hacer para obtener la calificación máxima, un 10 sobre 10. Y cuenta con los siguientes datos, que son básicamente la elasticidad que había calculado de 0,63. Bien, vamos a ver cómo procedería. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alumno? Lo primero que tiene que hacer es calcular la variación de la nota que obtuvo en el último examen respecto a la nota que quiere obtener ahora. Es decir, ¿cuál es la tasa de variación de un 8,5 que obtuvo en el examen anterior a un 10 que es la nota que quiere obtener en este examen? Pues es un 18%, como podemos ver. Y en un segundo paso, lo único que tendría que hacer es sustituir por las fórmulas y obtendría que para obtener un 10 necesita estudiar un 28% más de tiempo del que dedicó a estudiar para obtener un 8,5. Es decir, si para obtener un 8,5 había dedicado 40 horas, ahora necesita dedicar 51,2 horas, que es un 28% más de las 40 horas, y con eso obtendría el ansiado 10, la calificación máxima. También les quería comentar, existen algunas elasticidades muy conocidas. La más famosa de todas ellas es la elasticidad precio-demanda, que se estudia en microeconomía y que nos indica cuánto varía la demanda de un producto al variar su precio. También existe el concepto de elasticidad cruzada, que es, en el caso de dos bienes sustitutivos, A y B, cuánto variará la cantidad demandada del precio del bien A al variar el precio del bien B.
Y por último les quería comentar también, muy importante para nosotros, que en econometría siempre que estimemos un coeficiente, por ejemplo a través de mínimos cuadrados ordinarios, tras haber transformado a logaritmos nuestras variables, ese coeficiente no es ni más ni menos que una elasticidad. En este caso, como pueden ver, la beta sub 1 sería la elasticidad de y respecto a x, es decir, cuánto varía y al variar x en tanto porcentual. Y antes de acabar el vídeo, quería referirme a las distintas denominaciones que se emplean en ocasiones para indicar el grado de elasticidad, ¿no? Entonces, si por ejemplo la elasticidad es mayor que 1, diríamos que la variable es elástica respecto a la otra. Es decir, pues por ejemplo, si nosotros por cada incremento del 1% en nuestro tiempo de estudio para preparación del examen, nuestra nota se incrementa en más de un 1%, diríamos que la calificación es elástica respecto al tiempo de estudio. Caso contrario, que es más el que hemos visto, en el cual la elasticidad era menor de 1, era de 0,63, hablamos de que es inelástica, ¿no? Si fuera coincidente en 1, es decir, un 1% de incremento de tiempo de estudio se traduce en un 1% de incremento en la calificación, hablaríamos de que es una elasticidad unitaria. Y también hay dos casos particulares que son cuando la elasticidad es perfectamente elástica, utilizando, por ejemplo, la elasticidad tan conocida de precio-demanda, sería representada por una línea recta en la cual un precio por encima de esta línea se correspondería con una demanda, una cantidad demandada igual a 0, pero por debajo sería infinita. Y por último, hablamos de que hay una elasticidad perfectamente inelástica cuando el precio no afectara, es decir, la cantidad demandada siempre fuera la misma con independencia del precio. En el ejemplo que hemos puesto antes de las notas, tengan en cuenta que la elasticidad perfectamente elástica se representaría por una línea vertical y si fuera inelástica por una línea horizontal. Y eso es así porque en la representación que hemos hecho nosotros de las calificaciones con el tiempo de estudio, la variable dependiente la hemos representado en el eje vertical, que eran las calificaciones. Mientras que en la elasticidad precio-demanda, la variable dependiente, que es la cantidad, está representada en el eje horizontal de las X. Y eso es todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.